Saludos cordiales, estimados compañeros y profesora del curso Ecología de Arrecifes Coralinos. Mi nombre es Yemima Rivera. En el día de hoy voy a hablarles acerca de la separata paper Corales y Arrecifes Coralinos, que fue escrito por Tomás Gorio, Nora Gorio y Tomás J. Gorio. Esto fue publicado en 1979 en el Scientific American. Precisamente el ser humano, este, es interesante lo que se comenta acá porque precisamente el ser humano tiene la habilidad de alterar la superficie de la Tierra, pero esta también es rivalizada por unos organismos tan pequeños como los diminutos pólipos de coral, los cuales son capaces de modificar la, la- alterar un ecosistema, construyendo rocas vivas. Son rocas vivas que van creciendo a lo largo de años, de años, de años, y van transformando la geomorfología y la dinámica costera del ecosistema. La distribución de los corales está limitada a aguas claras, cálidas, con bastante irradiación solar, que están cercanos, pertenecen a los océanos tropicales y se encuentran grandes barreras que están en el Indo-Pacífico y en el oeste Atlántico. Existen tres grandes tipos de arrecifes de coral. Están los arrecifes marginales, que crecen en aguas poco profundas y bordean una costa estrechamente o están separadas por ellas por una franja de agua. Están las barreras de coral, que también son paralelas a la costa, pero están más alejadas de ella, y son más grandes y continuas a mayores distancias, como la Gran Barrera de Coral, que tiene 2.000 kilómetros de largo y 145 metros de ancho en algunas zonas. Están también los atolones, que son anillos de islas de coral que tienen una laguna central, y cientos de ellos se encuentran en el Océano Pacífico Sur. Esos consisten en varios arrecifes de miles de metros de ancho, y muchos de ellos se forman sobre antiguos conos volcánicos que han disminuido con la tasa de crecimiento de coral que avanza hacia el sur. Eso lo había explicado ya la profesora la semana pasada, pero a pesar de que las aguas tropicales son pobres en nutrientes y tienen bajas concentraciones de oxígeno de nitratos, de amonios y de fosfatos, no obstante, los arrecifes de coral tienen altas tasas de fijación de fotosíntesis y carbono, fijación de nitrógeno y fijación de piedra caliza, más que ningún otro ecosistema. Los arrecifes de coral también son los que soportan un gran número de animales y plantas más que otros. Los corales pertenecen a amplio y variado filum de Coelenterata. Son organismos multicelulares. Esto viene del griego koilos, que es un hueco, y enteron, que son tripas, intestinos. Esto es en alusión a la cavidad digestiva, que tiene una sola abertura. Bueno, debido a que los corales son organismos sésiles, durante mucho tiempo se consideraron que eran plantas. No obstante, en 1723 el naturalista Jean-André Pisonel propuso a la Academia Francesa de Ciencias que los corales eran animales, pero su punto de vista fue ridiculizado y su trabajo fue abandonado, pero con el transcurso del tiempo esto fue tomado como correcto, y por eso es que los corales se consideran organismos simples multicelulares, ya que los corales son muy cercanos a las anémonas en su estructura. Tienen una pólipo suave que consiste en tres bandas de células y son básicamente un saco constrictor, el cual está conformado por 6 tentáculos o múltiples de 6 alrededor de una boca que abre y cierra. Estos tentáculos son especializados,
tienen células especializadas llamadas nematocistos, los cuales descargan una toxina que inmoviliza a su presa, como lo que se llaman, serían microscópicos, los crustáceos microscópicos. Una marcada característica que tienen los corales constructores de arrecifes es la simbiosis que tienen con el alga unicelular llamada zooxantel. Estos pólipos contienen un gran número de algas. Las zooxantelas son algas amarillas marrones que se encuentran, pertenecen a la familia Dinophaceae, viven libremente, son dinoflagelados libres, a los cuales pertenecen, pero estas algas viven en hacen fotosíntesis y se dividen las células, sus células se dividen en el coral donde se hospedan, y de su simbiosis resulta la enorme productividad que realizan los arrecifes de coral. Entonces la zooxantela de los corales constructores de arrecifes necesitan luz para realizar su fotosíntesis, mientras el coral crece solo en océanos que son de aguas menores a 100 metros de profundidad. Los corales también requieren aguas cálidas que estén por encima de 20 grados Celsius y no toleran bajas salinidades o altas turbidez. Algunas especies de corales que no tienen como a la zooxantel como un hospedero son encontradas en largas estructuras en los constructores de arrecifes coralinos, y muchos de ellos son solitarios, son como copas solitarias de corales, como Astragania, la cual se incrusta en las conchas y en las rocas que no tan lejos como decir Cape Cod. También hay corales que pueden tolerar bajas salinidades y bajas temperaturas y grandes profundidades, hasta 6.000 metros de profundidad, en aguas frías de Noruega, en los fiordos de Noruega, como Lobopelia, que es un coral ramificado. No obstante, estos corales no simbióticos están distribuidos en todo el mundo, pero sus tasas de crecimiento son muchísimo más bajas que los corales que hacen simbiosis con las zooxantelas. Otra cosa interesante que menciona Goreo es que las zooxantelas que se encuentran en las membranas y en las cavidades y en las células estomacales de los pólipos de coral. Este mecanismo de retroalimentación donde el hospedador regula el número de sus algas, de las células de algas, no había sido determinado, pero es una pequeña evidencia de que los corales cultivan y digieren sus propias algas. Bueno, el coral que vemos aquí es lo que le llaman los cuernos de alce. Estos son comúnmente encontradas en aguas poco profundas, con gran cantidad de luminosidad, aguas con bastante claridad. Están en las crestas de los arrecifes, donde los corales también tienen mecanismos contra las aguas, o sea, ellos están en la rompiente de la ola, y estas colonias de corales son robustas y también tienen ramas, y el agua pasa a través de esas ramas y hace que el agua disminuya la velocidad y la fuerza con la que viene. También vemos acá estos pólipos de coral. Estos fueron fotografiados ya una vez, ya prácticamente de noche, cuando emergen para comer. Entonces podemos ver que salen de sus copas y pueden devorar cuando baja la temperatura, cuando están expuestas la marea baja. Y aquí también vemos dos especies de agaricia. Las que están abajo son una especie y las que están arriba son otra especie. Estos son las formas complejas morfológicas que se pueden producir en un ambiente con gradiente, que también el ambiente donde hay una declinación de la intensidad de la luz y de la
profundidad. Entonces estos corales se pueden encontrar a 43 metros de profundidad en las costas de Jamaica. Bueno, en cuanto a la fisiología de la simbiosis del coral, los estudios de fisiología comenzaron con experimentos muy elegantes en la Gran Barrera de Arrecifes en una expedición que hicieron en 1929. John, John, que mostró cómo los corales simbióticos toman el fosfato y el amonio del agua que está a su alrededor en el día y los asimilan en la noche. Esto en orden de estudiar este fenómeno, Thomas Gorio y Nora Gorio, ellos le suministraron carbono en forma radioactiva, en isótopos de carbono 14, a los arrecifes de corales. Durante las horas del día, la zooxantel asimilaba la radioactividad y lo fotosintetizaba fijándolo en la materia orgánica y en tasas que dependían de la intensidad de la luz. La asimilación de la materia orgánica es una de las tres grandes fuentes de nutrición que tienen los corales. Los corales son eficientes carnívoros, inmovilizan los animales, el plancton, con sus células en sus tentáculos, los cuales los atrapan en los filamentos y el mucus que ellos generan. Un pólipo puede detectar su potencial comida, su ítem alimenticios químicamente y responde extendiendo sus tentáculos y abriendo su boca o dos filamentos. Esto fue analizado en la Universidad de James Cook. En los estómagos de las corales encontraron pólipos alimentándose de muy pequeños crustáceos, de también gusanos del plancton en los arrecifes que emergen en el día entre la caída del sol y el amanecer. El crecimiento de los corales se logra por el incremento de la masa del esqueleto calcáreo en el tejido vivo. El esqueleto de los corales está compuesto enteramente por aragonita, que es una fibra cristalizada en forma de carbonato de calcio, calcita, y esta es cristalizada del carbonato del calcio en ausencia. En la mayoría de los arrecifes, las algas también depositan aragonita o una forma soluble de calcita con alto contenido de magnesio. En el Instituto de Tecnología de California mostraron cómo algunos organismos calcáreos tienden a depositar menos calcita soluble durante las estaciones frías y más aragonita soluble durante las estaciones cálidas. Pero estos mecanismos de regulación de la mineralogía en los esqueletos aún desconocida para la fecha que se escribió este paper en 1979. Los pólipos de coral absorben los iones de calcio del agua de mar y los transfieren por difusión a través de un activo mecanismo les promueve la calcificación. Los iones de calcio son los mayores reguladores bioquímicos de las células metabólicas y pueden mantener extremados bajos niveles si sus células y de los tejidos están funcionando. Además de que los tejidos de coral tienen un total de concentraciones de calcio similar al agua de mar, la concentración de los iones de calcio libres es mucho más baja porque la mayoría del calcio está en las membranas de estos organismos, de las moléculas de estos organismos. En el Instituto de Un factor crucial que influye en la tasa de calcificación es la conversión respiratoria del dióxido de carbono en ácido carbónico, el cual se convierte en bicarbonato y iones de carbonato. Entonces, la enzima responsable en añadir
al agua de mar el dióxido de carbono en forma de ácido carbónico es la carbón anhidrasa, la cual está presente en altas concentraciones en los corales. El crecimiento de los esqueletos de los corales tiene un promedio 14 veces más rápido durante la luz del día que en la oscuridad. Y esto puede decrecer por causa de la fotosíntesis. La absorción del calcio es mucho más rápida al mediodía en un día claro y soleado y se reduce un 50% en los días que son nublados y cerca de un 90% en total oscuridad. Entonces la intensidad de la luz además decrece con la profundidad. El flujo de luz a los 60 metros de profundidad es solo un 4% que está en la superficie. Y esto trae como resultado que el calcio es depositado en los corales, probablemente decrece rápidamente. La zooxantel también puede ayudar a la estimulación de la calcificación indirectamente, incrementando la cantidad de energía libre disponible en el transporte activo de los iones de calcio a la calcificación. Bueno, aquí vemos un mapa de 1979 de la distribución de los corales que se limitan a aguas que están en las zonas tropicales, son aguas transparentes, con alta luminosidad, y hay en sí hay y aguas cálidas, ¿no? En sí este paper habla de tres tipos básicos de eh, arrecifes, que son los atolones. Estos atolones se encuentran sobre todo en esta zona, que es la parte Pacífico y Indo-Pacífico. Están los arrecifes de barrera, que son los que se encuentran hacia la zona de la Gran Barrera Australiana. Están los arrecifes frangiantes, que son los que se encuentran en las Indias Occidentales. Bueno, ahora respecto a la arquitectura del arrecife, los pólipos de coral no pueden dominar la biomasa, es decir, el total de la masa viva, de la materia viva, no la pueden dominar. La productividad biológica o incluso la calcificación en todas las partes del arrecife de coral. Esta existencia de muchos de estos animales y plantas, en las comunidades de animales y plantas, en los arrecifes, se basa en la habilidad que tiene el coral de construir una estructura masiva que sea resistente a las olas. Y la dinámica de interacción geológica y biológica de los procesos biológicos y biológicos que controla el crecimiento de los corales están bien ilustrados en un arrecife en la costa norte de Jamaica que fue estudiada 28 años antes, o sea, de que escribieran este paper. Ha sido estudiado durante 28 años, es decir, 28. Ok, una de las principales características de arrecife es que justo casi a la superficie del agua se encuentra una masiva forma de corales ramificados, que podemos ver que forman como una especie de edificios rígidos que tienen muchas ramas. Bueno, y un poco más abajo vemos como especies de cañones de arena, arenosos, y aquí también hay corales, son otras especies que son mucho más pequeñas, eh, son muy variadas, muy pequeñas en tamaño, y tienen espacios para ocupar. También se encuentran esponjas, hay corales gorgonios, y aquí vemos como la profundidad del arrecife desciende abruptamente de 30 a 70 metros. Esto ya a partir de esa profundidad no hay buena luminosidad. Prácticamente el 5% de la luminosidad que se encuentra en la superficie. Esa profundidad, 30 metros, el corales crecen
ya como en forma, ya no con de la misma manera, y esto se reduce en número de especies, en tamaño y en densidad de colonias. Una de las cosas bien interesantes que tiene este paper es que para la fecha que él lo escribe, estaban dragando el canal de Panamá. Él menciona ¿cómo se llama? Lo delgado de ese istmo y que unir el Pacífico con el Caribe iba a ser un problema. El hecho de las altas mareas que se encuentran hacia el Pacífico y las bajas mareas que se encuentran en el Caribe, y también el hecho de que las especies puedan trasladarse de un océano a otro, iba a causar una especie de problema ambiental. También, por otra parte, vemos como lo que había mencionado la profesora, Oreo, bajo 40 metros con un tanque que a esa profundidad requiere mezcla, todo eso, pero bueno, en ese momento él lo hizo y le fue bien, gracias a Dios. Bueno, hasta aquí queda mi exposición. Muchísimas gracias. Saludos.